Ya, entonces estamos iniciando la cuarta parte. Nuestro, el objetivo del estudio es la Biblia. Queremos aprender a estudiar la Biblia. Hay las tres, son el método inductivo, las tres técnicas son los tres pasos. Primero la observación, ¿qué dice el texto? Lo que queremos es entender el significado básico de la palabra. Para eso vamos a necesitar diccionario común, diccionario bíblico. Nos va a aclarar mucho también diccionarios que puedan servir para ver el significado en su idioma original, pero también eso nos puede facilitar el tener otras versiones de la Biblia, ¿no? Versión, ya sea de las versiones con la equivalencia dinámica, o sea, lo que no lo dice letra por letra, sino dan a entender el significado, y el otro es el de la equivalencia textual o literal. Entonces hay exactamente palabra por palabra. Pero el problema es que a veces palabra por palabra no se entiende, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, me tomaron el pelo, o me estás tomando el pelo. No es que la persona le quiera agarrar, sino que me estás viendo la cara de qué, ¿no? Son otras expresiones. Entonces, en otro contexto eso no entendería. Entonces, ahí donde sirven las versiones, las traducciones de equivalencia dinámica, ya se traduce el significado. Tú me quieres tomar por tonto, ¿no? Por decir. Y en la Biblia, pues hay muchísimas expresiones idiomáticas, entonces si es que uno lo lee textualmente, se no lo entiende. Entonces, al tener otra versión que son de equivalencia dinámica, uno se puede percatar del significado de lo que quería decir el autor. Para eso, pues hay que tener muchísimos conocimientos del contexto, ¿no? La zona, las costumbres de esa época. Y pues ahora, felizmente, hay mucho material para estar al tanto de eso. Entonces, en la interpretación, nosotros tenemos que entender el significado de lo que quiso decir el autor a su público original, ¿no? En ese momento, ¿qué significaba? ¿Qué les quiso decir? Y el tercero es la aplicación, pues para nuestra vida práctica. Y lo importante, ¿no? Si estudiamos la Biblia y no la aplicamos, estamos cayendo como los fariseos, ¿no? Solo hipocresía. Entonces habíamos visto en la lección pasada la práctica uno sobre Mateo 1 de 18 al 25. Entonces habíamos visto, la primera fase es encontrar los puntos principales del pasaje, ¿no? Entonces habíamos visto de Jesucristo y su origen, entonces habíamos visto parte por parte, leyendo versículo por versículo y las frases, ¿no? Entonces, Jesucristo y su origen, la reacción de José, la intervención divina o la explicación del ángel, ¿no? El cumplimiento de la profecía, la obediencia de José, y eso. Entonces, luego nosotros vamos viendo los puntos importantes, ¿no? Entonces, los puntos principales del pasaje. Ya después entramos a la interpretación. Entonces, de esas 6 frases, esos 6 grupos que nosotros habíamos anotado, esos 6 puntos importantes, ya nosotros ya lo vamos desarrollando. ¿Qué significa, no? Entonces, habíamos visto el nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa? Que el nacimiento de Jesucristo es sobrenatural, que María concibió por obra del Espíritu Santo. Esto subraya la encarnación de Dios. O sea, Dios se hizo hombre, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, se hizo hombre, ¿no? Tomó forma y naturaleza humana. No, pero la diferencia es que él mantuvo su naturaleza divina y su naturaleza humana. Es el único que ha ocurrido. Y esto es ya un asunto de fe, porque uno puede, no, pero no, que nunca se ha visto eso. Ya depende de cada uno, ¿no? Porque ese es un asunto de fe. Y también la fe no es que dependa de uno,
la fe salvífica depende del mismo Señor, ¿no? Y si nosotros tenemos el corazón dispuesto, bueno, el Señor va a actuar en nosotros. No es que nosotros tengamos fe, el Señor va a permitir que tengamos fe. Porque sin el poder de Dios, sin la voluntad de Dios, de hecho, no se puede hacer nada, ¿no? En cuanto a la reacción de José, ya hemos visto que era un hombre justo y pues justo demostraba la forma como se sorprendió, él demostraba que no era el padre de Jesús, padre biológico, ¿no? Hasta que viene el ángel y le explica, ¿no? Entonces, y ya habíamos visto todo. Entonces nos habíamos quedado en el, la frase importante, el punto importante, el sexto punto importante, que era que la frase es que demuestra que el verdadero padre de Jesús era Dios, ¿no? Entonces, en el versículo 18, José Casabra, su Biblia, hermana Anita, Mateo 1, ¿no? Entonces, Mateo 1, 18 al 25. Mateo 1. 18 al 25. Amén. Leo, pastor. No, Ah, ya ya. hemos leído eso. Ajá, ya. Entonces, vamos a ver en el versículo 18 la frase, se está moviendo las frases. Entonces, en el versículo 18 dice, María se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. No, esta frase afirma que el embarazo de María no fue resultado de una relación humana, sino de la intervención divina. Entonces, el Espíritu Santo es el agente divino en la concepción. Entonces, esto subraya la naturaleza sobrenatural de Jesús. Y el versículo 20, otra dice, lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces, el ángel repite y enfatiza que el origen de Jesús es divino. ¿No? Entonces, esto descarta cualquier posibilidad de que José u otro hombre sea el padre biológico de Jesús. Llamarás su nombre Emmanuel. Versículo 23. Llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el nombre Emmanuel no solo describe la misión de Jesús, que es que Dios estaba con su pueblo, justo Dios con nosotros, sino que también apunta a su naturaleza divina. Si Jesús es Dios con nosotros, entonces su origen no puede ser únicamente o solamente humano, ¿no? Y el versículo 23 también dice, una virgen concebirá a luz un hijo. Esta cita es de Isaías 7:14, ¿no? Ya ahí pueden anotarlo al costadito ahí, Isaías 7:14. Algunas Biblias tienen ahí como una nota y que dice que, pero si no lo tienen ahí les puede servir a anotar 7:14, ¿no? Y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, esa cita ha sido tomada de Isaías 7:14. Entonces, esto refuerza la idea de que el nacimiento de Jesús es un milagro divino. Entonces, la concepción virginal es un signo de que Dios está actuando de manera única en la historia de la salvación. Y en el versículo 25 dice, no, José no la conoció hasta que Dios dio a luz a su hijo. Entonces, esto significa que José no tuvo relaciones maritales con María antes del nacimiento de Jesús, lo que respalda la idea de que Jesús no tuvo padre humano. Entonces, estas frases, tomadas en conjunto, dejan en claro que el verdadero padre de Jesús es Dios, o Dios Padre, ¿no? Y que su nacimiento fue un acto sobrenatural que cumplía las promesas mesiánicas. De todas esas profecías que anunciaban del Mesías, el ungido que iba a venir a salvar, entonces se cumplían en Jesús, ¿no? Entonces, resumiendo la parte de tanto observación como interpretación de Mateo 1, 18 al 25, vemos que Jesús es el cumplimiento de las promesas mesiánicas y se enfatiza su naturaleza divina, o sea, su concepción por el Espíritu Santo y su misión redentora, ¿no? Que es salvar a su pueblo de sus pecados. O sea, Yeshua, o Jesús significa Jehová salva, ¿no? O Yehoshua, pero Jesús es una contracción, ¿no? Yeshua, entonces Jehová salva a su pueblo, ¿no?
Entonces, sí, su nombre tiene que ver con su misión. Salva a su pueblo de sus pecados. Entonces, por otra parte, José, inicialmente confundido y dolido, experimenta un cambio radical al obedecer la revelación divina. Entonces ahí demuestra su plena convicción de la fidelidad de María y de que el verdadero Padre de Jesús es Dios. Entonces el pasaje subraya la presencia de Dios con su pueblo a través de Jesús. Es Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Y sienta las bases para entender su identidad y obra en el Evangelio de Mateo. Entonces, para recapitular, las frases claves que muestran que el verdadero Padre de Jesús era Dios incluyen: María se encontró encinta por obra del Espíritu Santo, versículo 18. Lo engendrado en ella del Espíritu Santo, Mateo versículo 20, ¿no? Llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, versículo 23. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, versículo 23. José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, versículo 25. ¿Ya? Entonces aquí hemos llegado a la parte final de la interpretación, ¿no? Entonces hemos estado viendo, aclarando el significado de los puntos que parecen un poco complicados o que necesitan aclaración. Ahora sí, ya entramos a la tercera técnica, ¿no? La técnica de la aplicación. Entonces, ahora sí, con sus Biblias, Biblia en mano, vamos a intentar sacar las enseñanzas para aplicarlas a nuestra vida. Entonces, aquí es poner en práctica en nuestra propia vida las lecciones aprendidas. Entonces, ya según el objetivo o la meta de esta actividad es que ustedes puedan poder responder con fundamento a quien se interesa por conocer la verdad, pero que no pueda comprender. Perdón. Entonces, vamos a ver acá. Mi aplicación, Mateo 1, 18 al 25. Tiene su Biblia, ¿no? Biblias abiertas. Entonces, vamos, vamos preguntando. ¿En qué se beneficiará nuestra fe cristiana con estas maravillosas verdades acerca de Jesús? Hermana Anita, eso es lo que hemos hablado, todo eso de acá, de que Jesús, la concepción divina de Jesús, su naturaleza divina, la misión redentora de salvar a sus pecados, y que Dios está con nosotros a través de Jesús. Todas esas cosas, ¿en qué nos beneficia? A usted, ¿en qué le beneficia saber estas cosas? ¿En qué le beneficia su fe? ¿En qué me beneficia mi fe, pastor? Ajá. A su fe. Todas Bueno, estas cosas que hemos visto, ¿en qué le beneficia a la fe de usted? como en el nacimiento de Jesús es tal y como está escrito en la Biblia, pues yo creo eso, todo lo que está escrito, pastor, no tengo ninguna duda. O sea, mi fe se reafirma. Ajá, ya esa es la clave, ¿no? O sea, se fortalece, ¿no? Se reafirma. Sí, sí, pastor. Al recordarnos que Jesús es Dios con nosotros, ¿no? Ujú. Entonces acá tenemos las dos cosas, ¿no? Que Jesús es divino y que vino a salvarnos de nuestros pecados. Entonces esto ya nos da seguridad a nuestra salvación, ¿no? Y nos afirma confiar en la presencia constante de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Como dice en Apocalipsis, sea aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Que oiré mi voz, yo entraré y cenaré y él conmigo. Entonces Jesús está morando en nuestras vidas, ¿no? Entonces, además, la concepción virginal y el cumplimiento de las profecías nos muestra que Dios es fiel, igual como hemos estado viendo, las promesas que se le hizo a Abraham, a todos, al final todas esas profecías se han cumplido, ¿no? Entonces, si Dios ha cumplido esas profecías y lo que está por cumplirse, entonces ya eso nos da confianza de que sí
cumplirá, ¿no? Porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, eso nos ayuda a confiar. Y también, no, en Él, ¿no? Y también nosotros ya podemos confiar plenamente en Él porque sabemos que Él tiene un plan para nuestras vidas, ¿no? Entonces, la palabra clave ahí era, nos fortalece, ¿no? O reafirma nuestra fe. Ahora, segunda pregunta. ¿Cómo podemos imitar la obediencia y la fe de José en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos imitar? Ya vamos pensando. ¿Las circunstancias que se le presentan a José eran fáciles o difíciles? Eran difíciles. Ya. ¿Y había claridad, había certeza de lo que había pasado? No había claridad hasta que el ángel se le apareció, pues todo Ujú. era confuso para él al principio, por eso quería dejarla en oculto. Claro. Entonces, ¿y qué pasó? Al final, José, ¿qué hizo? Al final, José, pues como cuando ya el ángel le habla a través de los sueños, todo, entonces obedeció, Ajá. entendió el propósito de Dios que había ya en ellos y tuvo que obedecer. Ya. Entonces, acá podemos decir, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos imitar, así como José obedeció a Dios a pesar de las circunstancias difíciles y confusas. Entonces, nosotros podemos imitar la fe de José. Entonces, uno, al escuchar, ¿no? Él escuchó. Nosotros, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? A través de su palabra, pastor. Ajá. ¿Y qué más? Escuchar la voz es, bueno, para mí es a través de su palabra y en otras formas también Dios se revela audiblemente, pastor. Ujú. Pero todo Claro, está relacionado con la palabra de Dios. ajá. Todo tiene que ser encuadrado en eso. Justo, no sé si usted escuchó al inicio, estaba conversando con Ron, ¿no? Hay una secta. ¿Vieron el video, no? Yo les compartí un video. ¿Vieron? No pude ver, pastor. ¿De qué estuvo conversando con la pastora Ruth? No lo llegué a ¿Vieron el escuchar. video? No, yo no Yo lo vi, compartí, pastor. yo compartí en el WhatsApp del curso, en el grupo de WhatsApp, vi compartí un video. En Pucallpa, en Pucallpa me parece que hay una iglesia, de hay una chica que dice que ha sido poseída por el arcángel Gabriel, ¿no? Ah, ya sí, eso está circulando bastante en las redes Ujú. sociales, en Claro, TikTok. entonces hay un hermano que es bastante conservador, fiel defensor de la fe, entonces él analiza, ¿no? Entonces justamente ellos, o sea, a esa iglesia le falta mucha enseñanza, mucha doctrina, pues cree cualquier cosa y no escucha la voz de Dios a través de su palabra, ¿no? Se deja guiar. Y eso, o sea, no porque alguien diga que es un profeta, profetiza de Dios y que habla de parte de Dios, uno lo va a creer, ¿no? Porque hay que juzgar. Y la Biblia dice, si hay profetas, si están hablando profecías en la iglesia, entonces los demás tienen que escuchar y juzgar para ver si eso está. Y justamente eso era siguiendo el ejemplo de los hermanos de Berea, ¿no? Cuando Pablo hablaba y los hermanos le leían la Biblia, iban, en ese tiempo había solo el Antiguo Testamento, ¿no? Pero iban a las Sagradas Escrituras, a la Biblia hebrea, a la Tanaj, o sea, la ley y los profetas, sí, verificaban si lo que Pablo estaba diciendo estaba ahí en la Biblia. Entonces, y se convencían de que sí, entonces por eso entonces se le Obedecía. creían, ¿no? O sea, no porque uno escucha ya, porque alguien dice que es un mensajero de Dios, uno le va a escuchar, ¿no? Uno tiene que verificar si realmente eso está Sí, pastor. de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor nos dice en el libro de Oseas que su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces el pueblo cuando muchas veces no estudia la palabra crea cualquier cosa
Entonces, Ujú. por eso se levantan sectas, por eso a veces el pueblo camina engañado, cree en el hombre, pero está la palabra para poder guiarnos, porque Dios habla a través de su palabra. Claro. Entonces aquí, y nosotros nos comunicamos con Él pues a través de la oración, ¿no? Entonces tiene que ser, uno comparte nuestras inquietudes, nuestras necesidades, y el Señor pues nos responde, ¿no? Entonces, ahora, entonces, uno escuchó, entonces nosotros seguimos el ejemplo de José, entonces al escuchamos la voz de Dios, al escuchar la voz de Dios, otro, al obedecer, ¿no? Incluso cuando no intentamos completamente el plan de Dios, pero obedecemos. Y hay situaciones en las cuales la palabra del Señor pues es clara, ¿no? Entonces, a veces no hay necesidad de que un profeta venga y nos diga específicamente qué tenemos que hacer, ¿no? La palabra de Dios está, ¿no? Entonces, porque la Biblia nos dice estar sentándonos en silla de escarnecedores, en gente que se burla de Dios, de la palabra, de sus siervos, estar compartiendo de sus malas prácticas. No, no, la Biblia es clara, que no debemos de... Entonces, aunque nos cueste, hay tentaciones, pues a veces en el trabajo, de repente, pero aunque nos cueste, hay que obedecer la voz de Dios, ¿no? Y a veces en circunstancias en las que no entendemos completamente, ¿no? Como José no entendía muy bien cómo era todo, pero se decidió obedecer. Y lo tercero, entonces, ¿cómo actuó José frente a María? O sea, al proteger a María. Porque si él se iba, o bueno, si él la denunciaba, lo hubieran matado a pedradas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué cosas hizo José? Ya como consecuencia de su fe. ¿Cómo actuó? ¿En qué sentido, pastor? O sea que Ahí hay un versículo, ¿recuerdan? Justo hay un versículo que habla. José era un hombre justo. justo, claro. O sea, íntegro, ¿no? Justo, íntegro. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa podemos decir de José? ¿No le parece compasión? Sí, pues sí. Entonces actuó con integridad y con compasión, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ser así, ¿no? Entonces, actuar de manera justa o íntegra y compasiva con los demás, ¿no? Entonces, todo eso era producto de su fe, ¿no? O era expresión de su fe, escuchó la voz de Dios, obedeció, incluso cuando no entendía muy bien las circunstancias y actuó con integridad y compasión. Tercera pregunta, hermana Rolinda. Ahí dice Rolinda, ¿es la hermana Rolinda o quién está? Hermano Leo. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Ahí figura como Rolinda, pero es usted, ¿no? Sí, pastor, Hermano Leo. soy su esposo. Sí, Ah, pastor. usted no ha estado en la clase pasada, ¿no? Sí, pastor. Pero vio el video. Sí, más o menos, pastor. Ya, ya. Entonces vamos a ver. ¿Qué significa Emmanuel o Dios con nosotros? ¿Qué significa para nosotros? O sea, ¿qué significa para nosotros que Jesús, perdón, qué significa para nosotros que Jesús sea Dios con nosotros o que Jesús sea Emmanuel? Para usted, ¿qué significa? Emanuel, Jesús. O sea, que Jesús es Emmanuel o que Jesús es Dios con nosotros. Para usted, ¿qué significa eso? Para su vida, por ejemplo.
Ya estamos Que ya en Dios, la parte de aplicación, ¿no? Aplicando. ¿Qué significa eso? Porque ya hay Dios con nosotros, ya, pero para nosotros, ¿eso qué significa? mm, que Dios está todos los días con nosotros. Ajá, perfecto. Ujú. En Incluso en nuestra vida momentos, cotidiana, ¿no? En las buenas y en las malas. ya, claro, entonces, no estamos solos, ¿no? Pastor, Así. también se podría en ese punto de Emanuel hablar sobre la fidelidad de Dios. Ajá, perfecto, claro. Entonces, ya nosotros ya tenemos ya la convicción, entonces, si Dios está con nosotros, o sea, el hecho de que Jesús esté con nosotros es que no estamos solos, ¿no? Y que Jesús se va a mantener fiel, ¿no? Las promesas se van a cumplir y que Jesús va a estar en todo momento, ¿no? Como dijo el hermano Leocadio. Y que Dios se identifica con nuestra humanidad. Entonces, lo importante es que Jesús fue humano, dice, padeció todo tipo de tentaciones y todo tipo de... A ver, vamos a ver en Hebreos 4:15. ¿Qué dice? ¿Alguien encontró? Amén, pastor. Ya, ¿qué dice? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ajá. A ver, la última frase, repítalo. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ajá. Entonces, si Jesús fue hombre, ¿ustedes han escuchado una poesía de Vallejos, de César Vallejos, que dice que se critica, si tú hubieses sido hombre, hoy nos entendería, nos comprenderías, algo así, dice. ¿Han escuchado una frase de Vallejo? ¿Saben quién es César Vallejo, no? Sí, pastor, es un escritor. Ya. Entonces, él en algún momento, en medio de su angustia, su desesperación, que será pues su crisis existencial cuando está en Francia, entonces él escribe una frase, ¿no? A ver, un segundito. A ver, vamos a ver, justo acá, este es en los dados eternos. En los dados eternos, la poesía de César Vallejo. Entonces, para Manuel Prada, Dios mío, estoy llorando, el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre, el Dios es él. O sea, un pensamiento totalmente alejado y ¿cómo lo ven? No totalmente fuera de la realidad, deja de notar su pobre conocimiento de la Biblia, incluso, ¿no? Todavía sí hay muchísima gente que rechaza a Dios y pues lamentablemente no les ha llegado la luz a ellos, ¿no? Entonces, pero para nosotros sabemos que Jesús, porque fue hombre, por eso Él nos entiende, ¿no? Nos entiende y nos comprende y sabe por todas
tentaciones que podemos padecer, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Entonces, por eso es que nosotros, como dijo la hermana Anita, entonces nosotros podemos acudir a Él con confianza, ¿no? Porque sabemos que Él va a cumplir sus promesas. Entonces, otro. A ver, Efesios 3:12. Mana María Esther Valencia. A ver. Efesios 3:12. Buenas noches, pastor. Disculpe Bueno, usted la demora. Un ratito, pastor, estoy buscando. Ay, Dios. Pastor, disculpe que sí. interrumpa. Lo que usted estaba hablando acerca de esa secta, ¿cuál es su opinión de usted? Ah, es semejante a la del hermano Edgar Escobar. Por eso, vean el video. Ese video es muy, muy importante. Por eso yo les compartí ese video. Ya, pastor. Vean el video. Voy a verlo, pastor. Ajá. Y Pastor justo ahí, dijo hermano, hace un análisis bien detallado y tocando diversos puntos, ¿no? 3:2, ¿no, pastor? Efesios 3:2. Sí, Amén. La Efesios palabra 3:12, ¿qué dice? 12. 3:12. Ah, ya, 3:12. 12. Amén. La palabra del Señor dice así. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Ajá. Ujú. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza, ¿no? ¿Con qué otras palabras podríamos decir? Ustedes se recuerdan que antes el tabernáculo, incluso el templo mismo, estaba dividido en secciones, ¿no? En lugar de el atrio, pues el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era un recinto donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto de Dios con su pueblo, y en el al cual solo podía entrar el sacerdote una sola vez al año, el día de Yom Kippur, pues el día de el día del arrepentimiento, ¿no? Entonces era un ayuno general, hasta los animales tenían que ayunar, todos ayunaron. Entonces era un día de contrición, de arrepentimiento, pedían al Señor perdón por todo lo que habían hecho. Y justo ese día el sacerdote pues entraba al lugar santísimo, es una sola vez al año. Entonces, pero había un velo, ¿no? Había un velo. ¿Recuerdan cuando Jesús murió? ¿Qué pasó con ese velo? El velo se rasgó. Se rajó, no se partió. Entonces, eso, ya nosotros, por la gracia de Jesús, entonces, ya nosotros tenemos acceso al Padre directamente, ¿no? Ujú. Directamente. Entonces, a través de Jesús podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza, ¿no? En otras palabras, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y algo curioso, yo he visto en los judíos, ellos nunca hablan directamente con el Padre. Ellos ustedes, ustedes cuando oran de verdad o cuando están en comunión con el Señor, ¿qué es lo que sienten? Como si estuvieran dirigiéndose a una persona sumamente importante, pero difícil de llegar y tienen temor, vergüenza de que pueda decir, de lo que ustedes puedan hablar. Se sienten asustados, avergonzados, temerosos, sin confianza. Mucho respeto, pastor. Respeto.
con confianza, porque sabemos que Él, si hemos cometido pecado, ¿no? Nos hemos equivocado, cosas, con la seguridad que Él nos perdona. Yo, con mucho respeto, con mucho Ya, voy a, agradecimiento. voy a eso. Usted habla así con el padre como si fuera una persona extraña, como, como si No, está pendiente de que le va a castigar si usted se equivoca o dice alguna palabra que de repente le va a ofender, así. si me he equivocado, entro con, como le digo, con mucho respeto y con el dolor, ¿no? De haberle fallado. Ya, a ver, de Pero repente no me estoy dejando entender. Ustedes, cuando oran con libertad y confianza, sí, ¿como qué? Como si estuvieran hablando con quién. Sí, pastor, con libertad y confianza como de hijo como mi aparte. padre, Como si un, estuvieran hablando con su papá, ¿no? Sí, claro. Entonces, Bueno, porque un su papá, papá no como acá en la tierra, ¿no? Porque los papás, pues no, nosotros de repente, al menos yo no he tenido esa libertad, esa confianza, pero con él es diferente, ¿no? ya, a Tengo eso voy, ¿no? Entonces esa hay seguridad. bastante libertad, confianza, Ajá, ¿no? A sí. eso me refería. Pero los judíos, por ejemplo, ellos cuando oran a Elohim, ellos lo llaman Ujú. Elohim o El Shaddai o Hashem, aunque Elohim muy raramente ellos no, ni siquiera ellos tratan de no pronunciar ni siquiera Elohim, a Hashem, dicen. Pero cuando se acercan a Dios, ellos no oran con confianza. Tienen como si fuera como una barrera. O sea, y yo les he visto pues cuando oran y no tienen esa confianza, y no se dirigen, no tratan directamente como si fuera su padre. Es que para ellos todavía existe ese velo, ¿no? Para ellos no hay esa comunión directa con el Señor, ¿no? Entonces pastor, vamos a esto de que Dios con nosotros, entonces pastor, significa pues que a través de pastor, Jesús nosotros podemos acercarnos a Jesús, perdón, a través de Jesús podemos acercarnos al Padre con libertad y confianza, ¿no? Moisés Efesios 3:12. pastor, una consulta quiero hacerle. Dígame, Usted dice que los judíos no oran con esa confianza, no. o los judíos no leen la palabra y ellos no, Claro, a pero la ellos misericordia se de han Dios. quedado la Torá o la Tanaj, ¿no? En ¿No el tienen la Antiguo Biblia Testamento. como tenemos nosotros? No, ellos no Mm. oran así directamente como si fuera su padre y con confianza, ¿no? Es diferente. No, le digo, no tienen la Biblia así como la tenemos nosotros. No, pues los judíos, para ellos, Jesús no es Dios. Ellos no creen que Jesús es el Mesías. Ellos, Una incluso sus parte. rabinos, sus maestros, se han escrito tantas cosas horribles de Jesús, muy horribles, que no conviene repetirlas en este curso, pero Ah, cosas ya. muy, muy malas de Jesús, ¿no? Entonces, ha llegado a tal grado, pues, su odio a Jesús que no, ellos para nada, ellos tienen su Biblia hebrea, pues ellos se quedan con el Antiguo Testamento, ¿no? Con la Biblia hebrea, con la Tanaj, nada más. Incluso el pasaje de Isaías 53, donde que claramente habla sobre Jesús como el siervo sufriente, ellos ni siquiera quieren leer, o si lo leen totalmente distorsionado, ¿no? Entonces, si ellos no tienen esa confianza, llorar así directamente con el Padre, ¿no? Entonces, por eso, es que ellos no tienen a Jesús, pues. Ya, A gracias, pastor. diferencia de otros judíos que sí son, se llaman judíos mesiánicos, ¿no? Creen en Jesús, son judíos, pero creen en Jesús. Esa es la diferencia con nosotros, pues nosotros tenemos a Jesús. Y los judíos no, ellos no reconocen a Jesús, los judíos tradicionales, ¿no?
Ya, entonces, Dios con nosotros significa, recapitulando, que no estamos solos. Jesús está presente en nuestra vida, especialmente en momentos de dificultad. Dos, Dios se identifica con nuestra humanidad. No sé, que Jesús experimentó nuestras mismas debilidades y tentaciones, por eso podemos acudir a Él con confianza. Y tenemos acceso a la presencia de Dios, ¿no? A través de Jesús podemos acercarnos a Dios con libertad y con confianza. Cuarta pregunta. ¿Cómo podemos aplicar la verdad de que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados? ¿Cómo podemos aplicar la verdad de que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados? Pastor, no entendí la pregunta, por A favor. ver, vamos por partes. Sabemos que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Ujú, Ya, entonces esa es una verdad. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ujú. Ya, entonces esa verdad, ¿cómo la podemos aplicar a nuestras vidas? Eh, Pastor, enseñando de Ujú. repente a nuestra familia, evangelizando, Ajá, predicando. perfecto, claro. Entonces una de las formas de aplicar esto es, o sea, nosotros tenemos ya un conocimiento, una revelación. Entonces una de las formas pues, de aplicar esto es compartir las buenas nuevas, ¿no? Proclamar a otros que Jesús es el Salvador del mundo. Eso es uno. Otra cosa más, ¿saben? Si sabemos que la salvación que Dios nos ha dado es un regalo de Dios. Es un regalo, pues no es algo que nos merecemos, no es como un Ujú. sueldo, un trabajador que se merece, ¿no? Es un regalo inmerecido. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de vivir? Agradecido. Agradecidos, claro, perfecto. Entonces, debemos de vivir en gratitud, ¿no? Ujú. Entonces, otro, compartir las buenas nuevas, como dijo el hermano Leocadio. Y otra cosa, a ver, para tener una idea más clara, Romanos 6, 1 al 4, ¿qué dice? Sí, del uno. Amén. La palabra dice, qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya, Porque fuimos ajá, hasta ahí nomás. sí, es el 4 nomás. Entonces, en una sola palabra, ¿cómo lo resumiría todo eso? ¿Cómo Mm, debemos de vivir con respecto al pecado? Rechazar el pecado, pastor. Ajá, claro. Claro. Entonces, recordamos que Jesús nos liberó del poder del pecado. Entonces, Ujú, por lo que debemos vivir en santidad. Entonces, debemos abandonar el pecado. ujú. Hay una cosa que es siempre materia de controversia entre los teólogos y por eso incluso hay diferencias, ¿no? De que si
si el verdadero cristiano puede estar viviendo en pecado. O sea, de manera voluntaria y deliberada, pecar y pecar, pecar y pecar. Y luego se arrepiente y dice, ya, y otra vez vive en pecado. ¿Ese es un verdadero hijo de Dios? No, No, pues, porque si el no, Espíritu Santo ya mora en él, entonces, ya no puede claro, o sea, en hacer. el momento nadie es perfecto, ¿no? El apóstol Pablo también Ujú, decía, como tenía siempre esa lucha. Y una de las clases, ¿no? La verdadera guerra espiritual está justamente con nuestra propia naturaleza, ¿no? Que nuestra naturaleza quiere dominar, imperar, y lo que nosotros debemos de hacer es sujetarnos y ponernos bajo la autoridad, bajo la voluntad de Dios, ¿no? ujú. Entonces, y ustedes han visto, lamentablemente hay muchas iglesias, y especialmente las carismáticas, o neopentecostales, mucho énfasis hacen en tener dinero, tener prosperidad material, riquezas, lujos, y si uno se enferma, ya, tú estás mal con Dios. Entonces, y viven esa cosa y no hacen énfasis, esos pastores no hacen énfasis en el arrepentimiento, en el servir a Dios, el vivir en santidad, ¿no? Todo es alegría, felicidad, riquezas, y a nadie se le confronta con el pecado. Y esas iglesias crecen por miles y miles, porque a la gente pues les gusta que les alaben, que les adulen, que son muy, muy buenos. Ahí, han escuchado al pastor Paul Washer, ¿no? Paul Washer, él es uno de los que siempre anda diciendo, no, o sea, cuando uno va a la iglesia, uno no va para divertirse, para sentirse bien. Y las prédicas, por eso decía, si él tenía miedo, si alguien le decía que su prédica había estado muy bien, que le había encantado, entonces él se ponía triste porque significaba que no había cumplido el propósito o la voluntad de Dios, ¿no? Porque es de confrontar a la congregación, al pueblo con su pecado, ¿no? Entonces, cuando uno se ve confrontado, entonces uno se arrepiente, entonces si busca perdón de Dios y abandonar el pecado. Pero pues hay congregaciones que no, a ellos no les interesa eso, nada, hacen énfasis en cualquier cosa, parecen esas personas que hacen mucho, no me acuerdo cómo se llama, motivadores, ¿no? Son motivadores, que tú eres poderoso, tú todo lo puedes, eres una princesa del Señor y no sé cuántas cosas. Y no les confrontan con su pecado, desde que deben de vivir en santidad, ¿no? Acá, pues entonces, una de las formas, pues, de aplicar a nuestra vida de que Jesús vino a salvar a nosotros es de abandonar el pecado, ¿no? Entonces, vivir en gratitud, compartir las buenas nuevas y abandonar el pecado. Eso sí. Ahora vamos a la pregunta 15. ¿Cómo podemos confiar en que Dios cumple sus promesas, tal como lo hizo con la profecía de Isaías 7:14? Vamos a ver 7:14, ¿qué dijo? Isaías 7:14, pastor. Ajá, sí. Ya, dice así. ¿Dónde está? 14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Ya, usted está leyendo la nueva versión internacional, ¿no? Sí, pastor. Claro, esa es la crítica que les hacen, porque hay versículos pues, que ellos lo han quitado. Y la vez pasada hablamos sobre ese texto, ¿no? Que habían modificado eso, de que no dice la Virgen, sino que es una joven, ¿no? Ya, pero el hecho, Sí, pues.
El hecho es que ella, una virgen o una joven concebirá, ¿no? Pero estamos hablando si es una joven, igual. No podemos que ver una jovencita que recién está en la flor de la vida, pues va a estar viviendo en adulterio con otra persona, ¿no? Y que ha dado a luz un hijo de un varón, ¿no? Definitivamente ese pasaje se refiere si bien una joven, pero una joven virgen, ¿no? Que no ha tenido contacto entonces. Ya, entonces, vamos al hecho. Si una virgen dio a luz o concibió, entonces eso se cumplió, ¿no? Lo que Isaías dijo, justo eso es lo que vimos en Mateo, ¿no? Que se había cumplido. Sí, Ya, entonces, si la profecía de Isaías 7:14 se cumplió en Jesús, entonces, ¿cómo podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas? Así como lo hizo con la profecía de Isaías 7:14. ¿Cómo podemos confiar en que Dios cumple sus promesas, tal como lo hizo con la profecía de Isaías 7:14? creyendo. Por medio de porque su palabra. Claro, o sea, hermano Leucadio. O sea, primero, ¿cómo sabemos, que hay promesa de Dios en la Biblia? Porque está Por escrito ahí. medio de la palabra. Claro. Claro, Dios Está es escrito. la... estudiando su palabra, ¿no? Ujú, O sea, la única forma de descubrir las promesas es estudiando la palabra, estudiando las promesas de Dios en la palabra. Entonces, cuando uno ujú, estudia, uno va a descubrir ahí sus promesas. Entonces, y esto es importante porque nos va a ayudar a recordar su fidelidad en el pasado, que si el Señor en el pasado cumplió sus promesas, entonces Él va a confiar en el presente, ¿no? ujú. Otra cosa, si Dios ha sido fiel en nuestras vidas, por ejemplo, en la pandemia, Ujú. ¿cómo lo han pasado ustedes? Desesperados, angustiados, con incertidumbre, que cualquier rato se mueren y a dónde se irán. Por lo menos en mi familia podemos testificar que Dios ha sido fiel en nuestra vida. No nos faltó nada, aunque escasearon aparentemente los recursos económicos, pero de una u otra forma el Señor enviaba. Entonces Dios fue fiel en nuestra vida. Esa es una de las formas. Entonces, de confiar en que Dios cumple sus promesas es recordar, a ver, uno es estudiar las promesas de Dios en la Biblia, otro, recordar los momentos en los que Dios ha sido fiel en nuestras vidas, en el pasado. Si Dios ha sido fiel en nuestras vidas, en momentos anteriores, entonces esto también nos da fortaleza de que esto fortalece nuestra fe, de que el Señor nos ayudará en los desafíos futuros, ¿no? Entonces Él nos ayudará para enfrentar los desafíos futuros, ¿verdad? En nuestra propia vida y por nuestra propia experiencia, sí. Hemos experimentado que Dios ha sido fiel y nos ha protegido, nos ha ayudado. Entonces nosotros podemos tener la seguridad de que Él, así como nos ha ayudado, nos va a ayudar a enfrentar los desafíos futuros, ¿no? Y otro, ¿cómo debemos esperar las promesas del Señor? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué anima? Con Aleluya. desesperación, con impaciencia, está reclamando, ya, Dios mío, ¿y por qué no cumples? No me cumples. ¿Así? Con paciencia, que es lo que más Ah, nos... con sí, paciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, ¿no? Y los tiempos de Dios se cumplen en el momento preciso, ¿no? En el momento perfecto. Entonces, esperar con paciencia. Entonces, aunque nosotros no siempre entendamos el tiempo de Dios, pero sí podemos confiar en que Él cumple sus promesas en el momento perfecto.
Ujú. Entonces, esas enseñanzas, pues, podemos aplicarlas, pues, ¿no?, a nuestra vida, sabiendo que a partir de que Isaías 7:14 se cumplió, entonces nosotros podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas, estudiando la promesa de Dios en la Biblia, recordando los momentos en los que Él ha sido fiel con nosotros y esperando con paciencia, ¿no? Ahora, sexta pregunta. Con respecto a la concepción virginal de Jesús, ¿qué nos enseña la concepción virginal de Jesús sobre el poder de Dios? ¿Qué nos enseña? ¿Qué podemos hablar sobre el poder de Dios? Sabiendo que Jesús fue concebido en una virgen por el Espíritu Santo. ¿Eso era algo posible, La Sobrenatural. naturaleza, la sobrenatural? naturaleza divina de Jesús, pastor. Ujú. Ujú, lo sobrenatural. Claro, entonces, pero eso era posible, ¿es posible así por medios naturales No, pastor, es o sea, sobrenatural. el hecho de que una virgen conciba no es natural, ¿no? No es No, natural, es Entonces no algo es posible. divino, pastor. no. Ujú. Entonces, ¿qué podemos decir del poder de Dios? Que Es Dios, ¿qué sobrenatural. cosa? Rompe. Dios solo hace posible lo posible. Claro. Él dijo, hágase y fue hecho, pastor. Solo dijo la Ya, palabra. pero por eso, Imposible. o sea, nosotros podemos decir que Dios solo hace lo posible, Y lo imposible, pastor. lo Imposible. imposible. Dios puede hacer lo imposible, ¿no? Ujú. Si Dios pudo hacer que una virgen concibiera, también puede obrar milagros en nuestras vidas. Ujú. Otro, con respecto al plan de Dios, ¿cómo es el plan de Dios? Perfecto. Perfecto. Entonces Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, ¿no? Aunque sus caminos puedan parecer incomprensibles, Ujú. siempre son para nuestro bien y para su gloria. Así es. ¿Recuerdan ese versículo? Buenos tiene, pastor. Pensamientos altos y buenos. Ujú. Ujú. Ahora, otra cosa. ¿Y nosotros cómo debemos actuar con respecto a Dios? ¿En qué actitud? ¿En qué actitud podemos actuar? Confianza, desconfianza, dependencia de Dios, confianza, Confianza. confianza. Dependencia. Entonces debemos depender siempre de Dios, ¿no? Así como Ajá. María y José dependieron de Dios, Ujú. nosotros también debemos confiar en Él, en lugar de nuestras propias fuerzas. Ujú. Aquí es donde se torna interesante la cosa, porque hay situaciones que no se van a solucionar con nuestras propias fuerzas. Entonces ahí es donde debemos de confiar en el Señor, ¿no? En el poder de Dios, que Él hace posible lo imposible, ¿no? Que tiene un plan perfecto para nuestras vidas y pues debemos de depender de Él plenamente. Ahora, seguimos estudiando y viendo algunas cosas de aplicación, ¿no? Estas son cosas de aplicación para nuestra vida. De todo, mire, todo ese pasaje. Tantas aplicaciones se pueden obtener de ese pasaje, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos vivir como personas que creen que Jesús es Dios con nosotros? Oye, nosotros sabemos y creemos que Dios es con nosotros, que Jesús es Dios que Jesús es Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Confiados, pastor. Ujú. Ajá, Confiados. Sí. confiados. ¿Qué más? Si Dios está entonces con nosotros, aparte, Se- ¿cómo podemos? Seguros. Seguros. Seguros también. Entonces, y solamente debemos incluir a Jesús en algunas de nuestras áreas de la vida, solamente cuando vamos a la iglesia, solamente No, cuando hacemos el devocional en nuestra casa. no, en todo. En todo.
En todo, ¿no? Entonces, incluir a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, invitarlo a nuestras decisiones, relaciones, trabajo y descanso incluso. Y esto va unido a otro, ¿no? Nosotros, ¿qué somos de Jesús frente a los demás? Sus hijos. ¿Qué más? Sus Somos siervos. embajadores de Cristo, pastor. Ajá, embajadores, representantes, Ujú. discípulos de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de actuar nosotros? Uy. Ujú. Reflejando su presencia, ¿no? Ujú. Entonces, si somos embajadores, debemos, o sea, los demás deben ver reflejado a Jesús en nosotros, ¿no? Nosotros, sí. Entonces, mostrando amor, gracia y verdad a los demás, como Jesús lo hizo. Y no es fácil, pues, ¿no? O sea, que es la Ujú. lucha, pues, de nuestra naturaleza humana, pero esto es lo que nosotros debemos de tratar de hacer todos los días, ¿no? Dependiendo del Señor para que nos dé la fortaleza para vivir como discípulos suyos. Y algo importante, ¿no? Debemos de buscar su presencia una vez a la semana Todos los días, cada momento. y a través de qué? De la oración, de la palabra, Y la adoración, ¿no? de la Entonces, debemos de adoración. buscar su presencia diariamente a través de la oración, lectura de su Ujú. palabra. Para resumir, entonces, nosotros podemos vivir como personas que creen que Jesús es Dios con nosotros, haciendo lo siguiente, ¿no? Podemos, incluyendo a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, reflejando su presencia y buscando su presencia diariamente. Entonces, para concluir, el resumen ya de la aplicación de Mateo 1, 18 al 25, no solamente nos enseña verdades fundamentales sobre la identidad y la misión de Jesús, sino que también nos desafía a vivir una vida de fe, obediencia y confianza en Dios. Al recordar que Jesús es Dios con nosotros, que vino a salvarnos y que cumple sus promesas, podemos fortalecer nuestra fe, compartir las buenas nuevas y vivir con la seguridad de que Él siempre está con nosotros. Bien, acá nomás nos quedamos hoy día y para la próxima clase les sugiero que vayan leyendo Primera de Timoteo 2, 5 al 6, ¿ya? Un ratito, pastor, primera de Timoteo, Primera de Timoteo 2, 5 al 6. 2, 5, 6. Primera de Timoteo. Entonces, y si pueden, lo memorizan, ya son 2 versículos nomás. Ay, pastor, ya. Entonces, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, pero ahora la tarea es que no solamente vean su Reina Valera, sino revisen por lo menos 3 versiones, ¿ya? 3 versiones diferentes. ¿Cuál es, pastor? ¿Dios habla hoy puede ser? 3 versiones diferentes. Por eso le digo. Ajá. Por eso ¿Cuál? 3 Dios habla. versiones diferentes. Ya. Hay una, la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia en lenguaje actual, la Reina Valera 60, que es la clásica, pero hay otra, la Reina Valera 2020, que está mejor traducida, otra, la Reina Valera Trinitaria, que está en internet, que hay varias versiones, entonces, y vayan leyendo. Ya, y hay una palabra, por eso vayan ustedes haciendo sus pasos. Observación, viendo frase por frase, luego la interpretación. Por ejemplo, acá hay lo que les adelanto, por ejemplo, acá hay una palabra que dice mediador. ¿Qué es mediador? Ya eso es en la parte de interpretación, ¿no? Entonces, vayan avanzando con el estudio. Hasta donde puedan, van avanzando ustedes, ¿ya?
de 1 Timoteo 2, 5 al 6. Entonces, viendo diversas versiones, sacando entonces observación. Entonces, en observación hay que buscar los puntos importantes, los puntos principales del texto. En la interpretación, aclarar el significado de algunos puntos que parecen complejos o que hay que aclarar. Por ejemplo, eso de mediador, ¿no? Y la aplicación, a ver, qué cosas, cómo podemos aplicar. ¿Qué lecciones? Primero, ¿qué lecciones podemos sacar de ahí? Y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Y de ahí vamos a hacer el enlace con justo el versículo, el pasaje de Mateo 1, 18 al 25. Ya al final vamos a hacer la conexión entre esos. Bien, entonces espero que la lección de hoy les haya sido de bendición y pues ha sido un estímulo para que ustedes continúen estudiando la Biblia, ¿no? Bien, hermana Anita, nos despide con una oración. Amén, pastor. Sí, pastor, fue de mucha bendición. Gracias Ujú. por tu tiempo, pastor. Gracias porque a pesar, mire, de que ya somos pocos, usted sigue adelante. Que Dios lo bendiga, pastor. Y cuando nos visite en la iglesia, pastor, lo estamos extrañando. Ya ahorita estoy fuera de Lima. Ah, ya, pastor. Entonces Ajá. ya muy pronto su Sí, regreso nos visitará, pastor. Dios mediante será. Bueno, bien. vamos a dar Oramos. gracias a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos estás enseñando, Padre. Gracias por, Señor, tú nos abres la mente, Padre, porque quieres, Señor, que nosotros caminemos, Señor, en tu verdad, en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu hijo, el pastor Pablo, Señor. Fortalécelo, Señor, día a día. Ayúdalo, Padre. Te rogamos por él, por su familia, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque hoy nos has enseñado, Padre, tu palabra. Atrae, Señor, a nuestros otros hermanos, Padre, para que retomen las enseñanzas, Señor. Gracias, Señor. Nos despedimos, Padre, mas no de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Ya, a ver si pueden prender, amén, amén. Si pueden prender sus cámaras, por favor, para la foto. Estoy despeinada, pastor. Yo también estoy despeinada. Ya no se preocupen, ahí aparecen sus nombres. Ya. Bendiciones. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Es como